Ella fingió ser pobre durante 6 meses para poner a prueba a su novio. Cuando Lucía se puso en pie en mitad de la cena de compromiso y dijo: «Debo confesar algo», Javier casi se ahoga. Todos los invitados enmudecieron. Ella tomó aire profundamente. «Os he mentido sobre quién soy en realidad». Las copas se quedaron suspendidas en el aire. El silencio rasgó la sala como un cuchillo. El aroma de las rosas blancas se mezclaba con el perfume caro de los invitados. La mesa de caoba reflejaba las velas temblorosas. Lucía sentía cómo su sencillo vestido de algodón contrastaba con los diamantes a su alrededor. Sus manos temblaban ligeramente. Carmen, la futura suegra, dejó caer el tenedor sobre el plato de porcelana. El ruido resonó como un disparo. Javier parpadeó 3 veces, confundido. Paula, su mejor amiga, contuvo la respiración. Pero Lucía no estaba allí solo para casarse. Durante 6 meses había fingido ser pobre. No por dinero, no por fama. Lo hizo porque necesitaba descubrir si Javier la amaría por lo que ella realmente era. Y la verdad sobre su identidad cambiaría todo lo que todos pensaban sobre esa relación para siempre. Carmen frunció el ceño, porque llevaba meses sospechando de su nuera y sus investigaciones le daban la razón. Paula se mordió el labio, porque sabía del plan desde el principio y había mentido con ella. Marcos, el hermano de Javier, sonrió discretamente, porque siempre pensó que Lucía ocultaba algo y por fin quedaría demostrado. 3 personas, 3 secretos, 3 razones para que aquella noche estallara. Pero esta historia no comenzó allí, en esa mesa elegante. Empezó 6 meses antes, cuando Lucía tomó la decisión más arriesgada de su vida. Una decisión basada en una traición del pasado que cambió para siempre su forma de ver el amor. Y lo que sucedió en esos 6 meses fue más complejo de lo que nadie imaginaba. Para entender cómo Lucía llegó hasta allí, necesitas conocer 3 historias. La historia de cómo conoció a Javier, la historia de por qué decidió mentir sobre su identidad, y la historia de cómo descubrió que el amor verdadero tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Todo empezó un martes por la mañana. Suscríbete ahora y activa la campanita urgentemente para no perderte ninguna historia que puede transformar tu vida. Miles de mujeres de más de 50 años ya forman parte de esta comunidad especial. 6 meses antes, Lucía se despertaba a las 5:30 cada mañana. No por obligación, sino por costumbre. A sus 52 años había construido una rutina que la protegía del caos del mundo. Vivía en un piso sencillo en Lavapiés, en un tercero sin ascensor. Pelo castaño siempre recogido en un moño bajo, manos cuidadas pero sin esmalte, ropa discreta que no llamaba la atención. Era el tipo de mujer que te encontrarías en la cola de un banco y olvidarías al día siguiente. Pero Lucía lo prefería así. Era conocida en el barrio como la mujer que nunca negaba ayuda. Las vecinas llamaban a su puerta cuando necesitaban que les explicara una receta médica o les tradujera una carta importante. Lucía había estudiado administración en su juventud, había trabajado en pequeñas empresas toda su vida, nunca se casó. Su cualidad más destacada era la lealtad absoluta a la gente que amaba. Su defecto era creer que todos merecían segundas oportunidades, incluso cuando no era así. Eso ya le había costado caro en el pasado. Cuando Lucía tenía 28 años, descubrió que su prometido la engañaba con su mejor amiga. No era solo la traición lo que dolía, era el hecho de que él le había dicho que ella no tenía suficiente clase para su familia. Esas palabras crearon una herida que nunca cicatrizó del todo. Desde entonces, Lucía construyó muros invisibles alrededor de su corazón. Las relaciones duraban pocos meses. Siempre encontraba una excusa para terminar antes de que se volvieran serias. Se protegía del dolor, pero también se aislaba de la felicidad. Lo que Lucía realmente quería
Más que nada en el mundo, era ser amada exactamente como era, sin necesidad de cambiar, sin necesidad de fingir, sin necesidad de ser más rica, más delgada, más joven. En el cajón de la cómoda guardaba una foto antigua de sus padres. Él, obrero, ella, costurera. Pobres, pero se miraban como si el mundo fuera solo de ellos dos. Lucía quería eso, un amor que viera a través de las apariencias, de las posesiones, del estatus, un amor verdadero. Fue un jueves lluvioso de marzo cuando Lucía conoció a Javier. Estaba en la cola del banco, empapada, sosteniendo un paraguas roto. El hombre delante de ella se giró y le ofreció el suyo. «Está usted calada hasta los huesos», dijo con una sonrisa genuina. Javier tenía 45 años, ojos castaños amables, barba bien cuidada. Llevaba un traje caro pero sin ostentación. Cuando ella dudó en aceptarlo, él insistió. «Por favor, mi madre me mataría si supiera que dejé que una dama se mojara». «No soy ninguna dama», respondió Lucía, pero cogió el paraguas. «Todo el mundo es alguien especial», dijo él. Lucía sintió algo que no sentía en años, una conexión, un interés genuino en su mirada. No era lástima, no era cortesía vacía, era curiosidad verdadera. «Javier Mendoza», se presentó. «Lucía Navarro. ¿Puedo invitarte a un café, Lucía Navarro, para asegurarme de que entras en calor?» 3 días después, estaban en su segunda cita. Javier parecía diferente a todos los hombres que Lucía había conocido. Le preguntaba por sus sueños, escuchaba las respuestas, recordaba pequeños detalles de conversaciones anteriores. Cuando ella mencionó que le encantaba el cine clásico, él apareció en la siguiente cita con entradas para una sesión especial de Casablanca. Cuando comentó que trabajaba mucho y apenas cocinaba, él le trajo un tupper casero que su madre había preparado. «No tienes que hacer esto», dijo Lucía conmovida. «No es una obligación», respondió Javier. «Es un placer». En la tercera cita, Lucía tomó una decisión que lo cambiaría todo. Estaban paseando por el Retiro cuando Javier se detuvo y la tomó por las manos. «Lucía, necesito decirte algo. Me gustas mucho y quiero que sepas que puedes confiar en mí. Soy un hombre sencillo, con defectos, pero soy honesto. Prometo que siempre te trataré con respeto». Lucía lo miró a los ojos y vio sinceridad. Pero también vio algo que la asustó. Expectativas. ¿Y si ella no era lo que él esperaba? ¿Y si, como antes, descubría que no era suficientemente buena? «Tú también me gustas», dijo ella, «pero necesito tiempo». Javier sonrió. «Todo el tiempo del mundo». Fue en ese preciso instante cuando Lucía decidió poner a prueba a Javier. No conscientemente, no como un plan elaborado. Fue una decisión instintiva, basada en el miedo y la necesidad de protección. El mundo de Javier era diferente al suyo. Lo descubrió cuando la invitó a comer el domingo. La casa de la familia Mendoza estaba en el barrio de Salamanca, un piso señorial enorme, con portero físico y vistas al parque. Cuando Lucía llegó en metro, se sintió pequeña ante la magnitud del lugar. El timbre tenía una melodía clásica. Un portero la recibió y la condujo al salón principal. El olor a cera de muebles antiguos se mezclaba con el aroma de flores frescas. Sofás de cuero auténtico, alfombras persas, cuadros con marcos dorados. Cada objeto gritaba dinero de forma elegante, pero intimidante. Lucía se dio cuenta de que su ropa, un pantalón negro sencillo y una blusa blanca, desentonaba completamente con el ambiente. Se sintió como una intrusa en un museo. Javier la recibió con un beso en la mejilla y una amplia sonrisa. «Estás preciosa», dijo, y parecía sincero. Pero Lucía notó cómo sus ojos recorrieron rápidamente su ropa. No había juicio, solo registro, como si intentara entender quién era ella a través de lo que vestía. La madre de Javier, Carmen, saludó a Lucía con una cortesía gélida. Una mujer de 60 años, postura recta, joyas discretas pero caras. El tipo de mujer que nunca había conocido necesidades económicas.
Sus ojos analizaron a Lucía de la cabeza a los pies en segundos, catalogando cada detalle: el zapato sin marca, el bolso sintético, la ausencia de joyas más allá de un reloj sencillo. «Javier nos ha hablado mucho de ti», dijo Carmen, encantada de conocerte personalmente. Las palabras eran cordiales, pero el tono era glacial. Lucía captó el mensaje implícito: no perteneces a este lugar. Durante la comida, las preguntas llegaron disfrazadas de conversación educada. ¿Dónde trabajas, querida? ¿En qué barrio vives? ¿Tu familia es de Madrid? Cada respuesta de Lucía era recibida con un «qué interesante», que sonaba a «qué lástima». Javier intentaba suavizar la tensión, cambiando de tema, pero la incomodidad flotaba sobre la mesa como una nube densa. Fue allí, en esa mesa de caoba, rodeada de riqueza y juicio silencioso, donde Lucía empezó a sentir las primeras señales de lo que vendría. El modo en que Carmen la trataba, la manera en que Marcos, el hermano menor de Javier, la ignoraba por completo, la forma en que Javier, sin darse cuenta, le explicaba cosas básicas, como si ella no pudiera comprender su mundo. No era maldad, era peor que eso, era condescendencia. Cuando Javier la acompañó a la estación de metro, Lucía estaba callada. «Mi familia puede parecer un poco formal al principio», dijo él, «pero te adorarán cuando te conozcan mejor». Lucía forzó una sonrisa. «Estoy segura», pero por dentro una voz susurraba: «¿Y si nunca me aceptan? ¿Y si Javier también cambia cuando descubra quién soy realmente?». Fue precisamente esa inseguridad la que llevaría a Lucía en las semanas siguientes a tomar la decisión más peligrosa de su vida. Una decisión que pondría a prueba no solo el amor de Javier, sino también su propia capacidad de confianza. Y lo que sucedería a partir de ese momento los cambiaría a ambos para siempre. 2 semanas después de la comida en casa de los Mendoza, Lucía estaba tomando un café con Paula, cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. Era un sábado por la mañana y siempre quedaban en el mismo sitio, una pequeña cafetería en La Latina, lejos de las miradas curiosas del barrio. «Paula, tengo que contarte algo», dijo Lucía, removiendo el azúcar en su café por 5ª vez. «Por la forma en que estás torturando esa taza, debe ser algo serio», respondió Paula. A sus 48 años, era la única persona en el mundo en la que Lucía confiaba plenamente. Amigas desde el instituto habían superado divorcios, muertes en la familia, decepciones amorosas. Paula tenía el pelo rizado siempre rebelde, una sonrisa fácil y la rara habilidad de escuchar sin juzgar. «Voy a poner a prueba a Javier». «¿Probarlo cómo?». Lucía respiró hondo. «Voy a fingir que soy pobre, más pobre de lo que realmente soy». Paula casi escupió el café. «¿Te has vuelto loca?». «Escucha». Lucía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «¿Has visto cómo me trató su familia? Su madre me mira como si fuera una oportunista. Su hermano ni me saluda. Y Javier es amable, pero…». Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. «Me explica cosas obvias, como si yo no pudiera entender su mundo». «Lucía, es una locura. Una relación se construye sobre la verdad. ¿Y si solo me quiere porque soy aceptable? ¿Y si descubre que soy aún más sencilla de lo que imagina y desaparece? ¿Y si descubre que has mentido y desaparece?». Lucía guardó silencio un momento. Fuera, el ajetreo matutino de la ciudad continuaba. Coches pitando, vendedores gritando, niños yendo al colegio. Vida normal. Pero dentro de ella se estaba formando una tormenta. «Necesito saber si me ama a mí o si ama la idea que tiene de mí». Paula suspiró. «¿Y cómo piensas hacerlo?». «Le diré que he perdido el trabajo, que tengo dificultades económicas. Veré cómo reacciona cuando realmente necesite ayuda». «Lucía». «Paula, tengo 52 años. Ya no puedo permitirme el lujo de entregarme a alguien que me va a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles». La emoción en la voz de Lucía era palpable.
Años de relaciones superficiales, de hombres que desaparecían cuando ella mostraba vulnerabilidad, de promesas rotas. Paula conocía cada una de esas cicatrices. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Si en 6 meses sigue conmigo, sabré que es real. ¿Y después? Después le cuento la verdad. Paula negó con la cabeza, pero Lucía vio en los ojos de su amiga que lo entendía. Vas a necesitar mi ayuda, ¿sí? Entonces cuenta conmigo. Pero Lucía, prométeme que si las cosas se descontrolan, lo dejas. Te lo prometo. Se dieron la mano sobre la mesa. Una promesa sellada, una mentira autorizada. El comienzo de 6 meses que pondrían a prueba no solo el amor de Javier, sino la amistad de toda una vida. 3 días después, Lucía llamó a Javier. «Necesito verte», dijo, y había una tristeza genuina en su voz que él captó de inmediato. «¿Qué ha pasado? Prefiero hablar en persona». Se encontraron en el mismo banco del retiro donde se conocieron. A Lucía no se le escapó la ironía. Estaba a punto de contar la primera gran mentira en el lugar donde todo había comenzado con verdad. Javier llegó preocupado. La abrazó antes incluso de preguntar nada. «¿Estás bien?» Lucía forzó unas lágrimas que llegaron más fácilmente de lo que esperaba. «He perdido el trabajo». «¿Qué? ¿Cómo?» «La empresa está pasando por dificultades. Han despedido a la mitad del personal de administración». Las palabras salían fluidas, ensayadas mentalmente las noches anteriores. «Yo no sé qué voy a hacer». Javier la acercó más a él. «Todo saldrá bien. Encontrarás otro trabajo». «Javier, no lo entiendes. Tengo 52 años. Nadie contrata a alguien de mi edad fácilmente. Y tengo facturas que pagar, el alquiler». Lucía observó su rostro. Vio preocupación genuina, pero también algo más. Una sombra de... ¿qué? ¿Miedo? ¿Inconveniencia? No pudo identificarlo. «¿Cuánto tiempo tienes de reserva?» «Unas 2 semanas. Quizás 3, si ahorro mucho». Javier se quedó en silencio un momento que pareció eterno. «Voy a ayudarte. No puedo aceptarlo». «Claro que puedes. Estamos juntos en esto». Pero Lucía notó la vacilación en su voz. La forma en que evitó su mirada durante unos segundos. El modo en que cambió de postura, creando una distancia casi imperceptible entre ellos. Pequeñas señales que confirmaron sus miedos. Javier no estaba cómodo con la idea de una novia con dificultades económicas. «Javier, si esto es un problema para ti, no seas ridícula. Es solo una mala racha, pasará». Las palabras eran correctas, pero el tono era incorrecto. Y Lucía, después de décadas observando los matices del comportamiento humano, captó cada uno de ellos. En los días que siguieron, los cambios fueron sutiles pero perceptibles. Javier seguía siendo amable, seguía siendo atento, pero algo era diferente. Las citas se volvieron menos frecuentes. «El trabajo está siendo una locura», decía. «Los restaurantes elegidos se volvieron más baratos. He descubierto un sitio de tapas increíble y sencillo», justificaba. «Las llamadas disminuyeron. Ando muy ocupado», explicaba. Lucía documentaba mentalmente cada cambio. No eran crueldades deliberadas. Eran ajustes inconscientes de alguien que no estaba preparado para lidiar con una compañera en apuros. Fue Paula quien primero notó algo extraño. «Hay alguien investigándote», dijo durante uno de sus encuentros secretos. «¿Cómo así?» «Una mujer muy bien vestida apareció en mi tienda preguntando por ti. Quería saber dónde trabajabas, desde cuándo éramos amigas, si tenías otras relaciones». El corazón de Lucía se aceleró. «¿La describiste?» Pelo gris bien cortado, ropa cara, postura de quien manda, parecía una ejecutiva. «Carmen». «¿Su madre?» «Sin duda». Lucía sintió una mezcla de indignación y triunfo. Carmen estaba investigando, lo que significaba que la consideraba una amenaza. Pero también significaba que sus sospechas sobre la familia eran ciertas. Nunca la aceptarían. «¿Qué le dijiste?» «Confirmé que perdiste el trabajo, que estás en dificultades, pero que eres una persona íntegra». «Mantuve tu versión». «Gracias».
Lucía, esto se está poniendo peligroso. Si ella está investigando, entonces está funcionando. 3 semanas después del inicio de la farsa, Javier invitó a Lucía a cenar. No era una cita romántica habitual. Parecía nervioso, eligió un lugar discreto, llegó tarde. «Tengo que hablar contigo de algo», dijo después de que pidieran la cena. Lucía sintió que se le encogía el estómago. «¿Qué pasa?» «Mi madre me ha hecho algunas preguntas sobre ti». «¿Qué tipo de preguntas?» Javier jugueteó con la servilleta evitando sus ojos. «Sobre tu situación financiera, sobre tus planes, sobre nosotros». «¿Y?» «Lucía, ella cree que tal vez es demasiado pronto para comprometernos seriamente. Contigo pasando por dificultades. Cree que soy una oportunista». No dijo eso, pero es lo que quería decir. Javier suspiró. «Mi familia es complicada. Son protectores. Ya han visto a gente acercarse a mí por interés. ¿Y tú? ¿Tú qué piensas?». Fue la pregunta que lo cambió todo. Lucía vio a Javier dudar. Lo vio buscar las palabras adecuadas, lo que significaba que las palabras obvias no eran las que quería decir. «Creo que necesito estar seguro de mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión importante». Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Seguro de tus sentimientos o de mi situación financiera?» «No es así». «¿Cómo es entonces?» Javier guardó silencio, y en ese silencio, Lucía tuvo su respuesta. Se levantó de la mesa. «Necesito ir al baño». En el baño del restaurante, Lucía se miró al espejo. Tenía los ojos rojos, but no de tristeza, de rabia. Rabia por tener razón. Rabia porque Javier era exactamente como había temido. Rabia por haberse permitido esperar algo diferente. Pero también sintió algo inesperado. Determinación. Si Javier estaba vacilando ahora cuando ella solo fingía tener problemas, ¿qué haría cuando se enfrentara a dificultades reales? Necesitaba saber hasta dónde llegaba su amor. Cuando volvió a la mesa, forzó una sonrisa. «Perdona, estoy sensible últimamente». «Lo entiendo perfectamente. Javier, quiero que sepas que nunca esperaría nada de ti económicamente. Solo quiero tu apoyo emocional. Claro, puedes contar conmigo». Pero Lucía ya lo había decidido. La prueba continuaría. Y sería más intensa de lo que había imaginado al principio. 2 semanas después, Marcos apareció en el piso de Lucía sin avisar. Ella estaba llegando del supermercado cuando lo vio en el portal, hablando con el portero. El corazón se le disparó. «Lucía, qué coincidencia». No era coincidencia. Su sonrisa era calculada, sus ojos demasiado analíticos. «Marcos, ¿qué haces aquí?» «Estaba por la zona. Pensé en pasar a saludar». Mentira. Su barrio estaba a kilómetros de cualquier lugar que Marcos pudiera tener interés en visitar. «¿Qué piso más majo?», dijo cuando ella, sin opción, lo invitó a subir. Lucía vio su hogar a través de sus ojos. Los muebles baratos, la televisión antigua, la ausencia de cualquier lujo. Sintió vergüenza y luego rabia por sentir vergüenza. «¿Un café? Por favor». Mientras preparaba el café, Marcos hacía preguntas aparentemente inocentes. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo allí? Si pensaba mudarse. ¿Cómo iba la búsqueda de empleo? Cada pregunta era una investigación disfrazada. «Javier se preocupa mucho por ti», dijo cuando ella sirvió el café. «Es un buen hombre, sí. A veces demasiado bueno. Siempre ayudando a quien lo necesita». El mensaje era claro. «Eres otra necesitada a la que mi hermano está ayudando. Me ha dicho que tenéis planes serios». Lucía casi escupió el café. Javier no había mencionado ningún plan serio recientemente. «Ah, sí». Habló de iros a vivir juntos, de boda. Era mentira. Tenía que serlo. Javier se estaba distanciando, no acercando. Marcos estaba probando sus reacciones, intentando descubrir sus verdaderas intenciones. «Aún lo estamos hablando», dijo Lucía, manteniendo la voz neutra. «Qué bien.
porque sería importante que supieras que Javier tiene responsabilidades familiares. Nuestra madre depende de él económicamente. El negocio familiar necesita su atención. Entiendo. Solo quiero asegurarme de que no vas a sobrecargarlo más de lo que ya está. Lucía dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. Marcos, voy a ser directa. Si tienes algo que decirme, dímelo. Él sonrió. Solo quiero lo mejor para mi hermano. ¿Y crees que yo no soy lo mejor para él? No he dicho eso. No ha hecho falta. Marcos terminó su café en silencio. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Lucía, pareces una buena persona, pero a veces las circunstancias no juegan a nuestro favor. Después de que se fuera, Lucía se sentó en el sofá y lloró. No de tristeza, sino de furia. La familia de Javier estaba claramente intentando apartarla. Y lo peor, Javier probablemente lo sabía. Pero lo que Lucía no sabía era que Javier acababa de descubrir algo sobre ella que cambiaría completamente el juego. Y en los días siguientes, la mentira que había construido cuidadosamente comenzaría a desmoronarse de maneras que ella jamás había imaginado. La semana siguiente a la visita de Marcos, fue Paula quien trajo la primera complicación real. Se encontraron en el mismo sitio de siempre, pero esta vez Paula parecía diferente, nerviosa, inquieta. «Tengo que contarte algo», dijo Paula, sin siquiera pedir el café primero. Lucía sintió un nudo en el pecho. Conocía a su amiga lo suficiente como para saber cuándo algo serio estaba por venir. «¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de Ricardo?» Ricardo era el exmarido de Paula. Se habían divorciado 5 años antes, pero mantenían contacto por su hija. «Me acuerdo. ¿Por qué? Está enfermo, cáncer, avanzado». Lucía cogió la mano de su amiga sobre la mesa. «Paula, Julia está destrozada. Es su padre, ¿sabes? Y él me ha pedido que lo cuide en sus últimos meses. ¿Vas a hacerlo?» Paula se secó las lágrimas que empezaban a caer. «Ya lo estoy haciendo. Se mudó a la habitación de invitados en casa la semana pasada. Lucía, sé que ya no lo quiero, sé que no le debo nada, pero es humano», completó Lucía. «Es lo correcto. Pero significa que no voy a poder ayudarte tanto como antes. Con la tienda, con él, con Julia procesando todo». Lucía abrazó a su amiga. «Ya has hecho tanto por mí. Ahora me toca a mí estar aquí para ti». «¿Cómo van las cosas con Javier?», Lucía suspiró. «Complicadas. Su familia está claramente intentando separarnos y él se está distanciando. Quizás es hora de dejar esto». «Todavía no. Faltan 4 meses». «Lucía, Paula, necesito estar segura. Si me rindo ahora, pasaré el resto de mi vida preguntándomelo». Paula negó con la cabeza, pero no discutió. Tenía sus propias batallas ahora. Cuando Lucía volvió a casa esa tarde, sintió el peso de la soledad. Paula era su única confidente y ahora estaría demasiado ocupada para sus encuentros regulares. El plan que parecía tan claro al principio, ahora revelaba sus complicaciones. Estaba sola en una mentira que crecía cada día. Esa noche, Lucía hizo algo que no hacía en años. Abrió una botella de vino y se permitió recordar. Recordar a su padre, que murió cuando ella tenía 23 años. Recordar a su madre, que lo siguió 5 años después. Recordar las relaciones fallidas, las promesas rotas, las veces que creyó estar siendo amada y descubrió estar siendo tolerada. El dolor de aquel primer prometido, el que le dijo que no tenía clase suficiente, volvió con toda su fuerza. Lucía había fingido que aquello no la había marcado, pero lo había hecho, profundamente. Cada elección que había hecho desde entonces, mantenerse sencilla, no destacar, protegerse a través de la invisibilidad, venía de esa antigua herida. «¿Por qué no puedo simplemente confiar?», se preguntó en voz alta al piso vacío. La respuesta vino en forma de silencio. Pero Lucía no estaba tan sola como pensaba. En ese mismo momento, a 20 kilómetros de allí,
Javier se enfrentaba a su propia tormenta emocional. Estaba en el despacho de casa de su madre, escuchando a Carmen enumerar todas las razones por las que Lucía era inadecuada. Perdió el trabajo e inmediatamente se acercó más a ti. ¿No ves el patrón? Mamá, no me ha pedido dinero ni una sola vez. Todavía no, pero lo hará. Las mujeres así siempre lo hacen. ¿Mujeres así? ¿Qué tipo de mujeres así? Carmen suspiró, del modo que siempre hacía cuando pensaba que Javier estaba siendo ingenuo. Hijo, tienes 45 años. Ya deberías saber cómo funciona el mundo. La gente con dificultades económicas toma decisiones basadas en la necesidad, no en el amor. Estás juzgando a Lucía sin conocerla. Sé lo suficiente y, más importante, he investigado. Javier sintió que se le helaba la sangre. ¿Has hecho qué? Contraté a alguien para verificar sus antecedentes. Es mi derecho proteger a mi hijo. No soy un niño. Entonces deja de actuar como tal. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de expectativas no cumplidas y decepciones mutuas. Javier amaba a su madre, pero a veces sentía que ese amor era una prisión dorada. ¿Qué descubrió la investigación?, preguntó, odiándose por querer saber. Nada alarmante, es quien dice ser, pero tampoco nada impresionante. Trabajos mediocres, piso alquilado, sin ahorros significativos. A sus 52 años, Javier, debería haber construido algo. No todo el mundo ha tenido el privilegio que tuvimos nosotros. Privilegio por el que he trabajado muy duro, corrigió Carmen, y que no voy a ver desperdiciado en alguien que no aporta nada. Javier se levantó. Lucía aporta, me hace feliz. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que se acabe el dinero? Eres cruel. Soy realista. Javier salió dando un portazo, pero las palabras de su madre resonaban. Odiaba admitirlo, pero una parte de él, una parte pequeña y cobarde, estaba de acuerdo. Desde que Lucía perdió el trabajo, algo había cambiado. No en ella, sino en él. Había empezado a notar cosas: la ropa más gastada, la duda antes de pedir algo, la manera en que siempre elegía las opciones más baratas del menú. No era repulsión, era incomodidad. Javier había sido criado para ser proveedor, pero también para elegir a alguien que no necesitara ser mantenida. Y esa contradicción lo desgarraba. Pero había algo más, algo que Javier no le había contado ni a su madre ni a Marcos. Estaba empezando a enamorarse de Lucía de verdad. A pesar de las circunstancias, a pesar de su familia, a pesar de sus propios prejuicios, había algo en ella, una fuerza silenciosa, una dignidad, que lo atraía más que cualquier mujer antes. Y eso lo asustaba profundamente. El miedo de Javier tenía nombre: vulnerabilidad. Por primera vez en su vida se sentía vulnerable. Enamorarse de Lucía significaba confrontar sus propios valores, desafiar a su familia, admitir que tal vez lo que siempre había buscado, una pareja apropiada, no era lo que realmente necesitaba. 2 semanas después, empezaron los rumores. Lucía lo notó primero en las miradas. Gente en el mercado, vecinos en el edificio, conocidos en la calle. Cuchicheos, seguidos de silencios repentinos cuando ella se acercaba. Fue la vecina del cuarto, doña Luisa, quien finalmente se lo contó. Lucía, querida, no sé si debería decirte esto. ¿Puede decírmelo, doña Luisa? Están comentando en el barrio. Dicen que estás saliendo con un hombre rico, que lo estás usando, que estás fingiendo ser más pobre de lo que eres para sacarle dinero. Lucía sintió que el mundo daba vueltas. La ironía era tan absurda que casi se rió. La estaban acusando de fingir ser pobre cuando en realidad estaba fingiendo ser pobre. ¿Quién dice eso? No lo sé, pero todo el mundo lo comenta. En la peluquería, en la farmacia, en el mercado. Lucía comprendió lo que había pasado. Carmen no se había contentado con investigar. Estaba destruyendo activamente su reputación.
Era una estrategia clásica, hacerla tan indeseable socialmente que Javier se vería forzado a romper. Cuando se lo contó a Paula, su amiga se enfureció. «Esa mujer es peligrosa. Tienes que contarle la verdad a Javier ahora». «Todavía no». «Lucía, esto se ha ido de las manos». «Paula, si se lo digo ahora, nunca sabré si se habría quedado conmigo en las dificultades. Necesito aguantar un poco más». «¿Y si se cree los rumores?» Esa era la pregunta que Lucía no quería responder. Javier se los creyó. No del todo, pero lo suficiente como para enfrentarla. Estaban paseando por Madrid Río cuando él finalmente tocó el tema. «Lucía, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo». Su corazón se aceleró. «¿Qué? ¿Tú estás conmigo por interés?» Lucía dejó de caminar. El ruido del río parecía lejano. «¿Cómo puedes preguntarme eso? La gente está diciendo cosas, mi familia está diciendo cosas, y yo necesito oírlo de ti. ¿Qué cosas están diciendo? Que estás fingiendo necesitar ayuda, que estás manipulando la situación». La ironía era tan grande que Lucía sintió ganas de gritar la verdad. Pero algo la detuvo. Quizás el orgullo, quizás la terquedad, quizás la necesidad de ver hasta dónde llegaría Javier basándose solo en la confianza. Si necesitas preguntar, Javier, entonces ya tienes tu respuesta. No es eso, es que yo... ¿Tú qué? ¿Necesitas la confirmación de que la mujer pobre con la que sales no es una interesada? Lucía, no tergiverses mis palabras. No hace falta, ya las has tergiversado tú solo. Empezó a caminar rápido hacia la parada de autobús. Javier la siguió. Lucía, para. No quería ofenderte, pero lo has hecho. Estoy confundido. Mi familia, los rumores, todo esto. Y tú les crees a ellos en lugar de creerme a mí. Javier guardó silencio. Y en ese silencio, Lucía tuvo su respuesta más dolorosa hasta la fecha. «Te lo voy a poner fácil», dijo, con la voz controlada a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Si tienes dudas sobre quién soy, sobre mis intenciones, sobre mi carácter, entonces no deberíamos estar juntos. No es eso lo que quiero». «¿Qué quieres, Javier?» Él abrió la boca pero no pudo responder, porque no lo sabía. Quería a Lucía, pero quería la aprobación de su familia. Quería confiar, pero tenía miedo. Quería el amor, pero dentro de parámetros seguros. «Necesito tiempo», dijo finalmente. Lucía asintió. «El tiempo es algo que no me sobra». Se subió al autobús y no miró atrás. Pero al día siguiente, algo inesperado sucedió. Javier apareció en la puerta de su piso con flores y un sobre. «He venido a disculparme y a traerte esto». El sobre contenía un cheque, una cantidad suficiente para 6 meses de alquiler. «No voy a aceptarlo», dijo Lucía de inmediato. «Por favor, déjame ayudarte». Ayudar con dinero es fácil, Javier. Lo difícil es ayudar con confianza. Estoy intentando demostrarte que confío. El dinero no es confianza, es una compensación por su falta. Javier pareció genuinamente confundido, como si nunca hubiera considerado que el dinero no resolvía problemas emocionales. «Entonces, dime qué hacer». Lucía miró a ese hombre al que amaba a pesar de todo. Vio sus fallos, sus miedos, pero también su intento genuino de hacer lo correcto, aunque de la manera incorrecta. «Elige», dijo simplemente, «elige confiar en mí o no. Elige enfrentarte a tu familia o no. Elige estar conmigo a pesar de las circunstancias o no. Pero elige». Fue la primera vez que Lucía vio a Javier completamente vulnerable, con lágrimas en los ojos, las manos temblando. «Te elijo a ti», dijo. «Pero necesito que me des tiempo para arreglar las cosas con mi familia». «¿Cuánto tiempo?» 2 semanas. Voy a hablar con mi madre, con Marcos. Voy a dejar claro que tú eres mi elección». Lucía quería creerle. Pero años de decepciones le habían enseñado a no confiar en promesas. 2 semanas, aceptó. Pero lo que Lucía no sabía era que Carmen ya estaba preparando el golpe final, y en 3 días, no en 2 semanas,
todo se desmoronaría de una forma que ninguno de ellos podría prever. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Los leo todos y me aseguro de responder a cada uno con mucho cariño. Deja tu like si te está gustando. La llamada llegó un martes a las 10 de la noche. Lucía estaba a punto de dormir cuando sonó el móvil. Número oculto. Diga, ¿Lucía Navarro? La voz era femenina, fría, profesional. Sí, ¿quién es? Mi nombre es abogada Serrano. Soy la abogada de la familia Mendoza. Necesito que se presente en el despacho mañana a las 3 de la tarde. Es urgente. ¿De qué se trata? Prefiero discutirlo en persona. La llamada se cortó antes de que Lucía pudiera responder. Se quedó sentada en la cama durante largos minutos, con el corazón martilleando en el pecho. Una abogada. La familia Mendoza estaba llevando las cosas a otro nivel. Intentó llamar a Javier, pero saltó el buzón de voz 3 veces. Intentó con Paula, pero recordó que su amiga estaba en el hospital con Ricardo. Estaba sola. Lucía no durmió esa noche. Cada posible escenario pasó por su cabeza. ¿Estarían intentando que firmara algún tipo de acuerdo? ¿Amenazándola con denunciarla por algo? O peor, ¿habían descubierto alguna verdad sobre ella que ni ella misma sabía? Al día siguiente, Lucía llegó al despacho 15 minutos antes. Era un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, todo cristal y acero, el tipo de lugar que emanaba poder y dinero. Se sintió pequeña en el ascensor de espejos, su vestido sencillo reflejado hasta el infinito. El despacho de la abogada Serrano estaba en la planta 20. Paredes blancas, muebles minimalistas, una vista impresionante de la ciudad. Y allí, sentada en la silla de visitante, estaba Carmen Mendoza. Lucía se detuvo en la puerta. «¿Qué está pasando? Siéntese, por favor», dijo la abogada Serrano. Su voz profesional no dejaba lugar a réplicas. Lucía se sentó. Carmen no la saludó. Solo la miró con una expresión que mezclaba triunfo y desprecio. «Señorita Navarro», comenzó la abogada, abriendo una carpeta frente a ella, «hemos sido contratados por la señora Mendoza para investigar sus intenciones con respecto a Javier Mendoza». ¿Mis intenciones? Existe una preocupación legítima de que usted se esté aprovechando de la bondad del señor Mendoza durante un período de su vulnerabilidad financiera. Lucía sintió que la rabia subía, caliente y urgente. «Nunca le he pedido dinero a Javier». «No directamente», habló Carmen por primera vez. «Pero su presencia en su vida es en sí misma una manipulación. Las mujeres como usted siempre encuentran formas indirectas. Mujeres como yo, oportunistas, desempleadas, sin perspectivas». Cada palabra era una puñalada. Lucía sintió que le faltaba el aire, que el pecho se le oprimía. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a Carmen esa satisfacción. «Si esta reunión es para insultarme, puedo marcharme». «No hemos terminado», dijo la abogada. «Tenemos una propuesta». Un sobre se deslizó sobre la mesa. Lucía no lo tocó. 50.000 euros, dijo Carmen, para que termine la relación con mi hijo y desaparezca de su vida. El silencio en la sala fue absoluto. Lucía miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. 50.000 euros. Más dinero del que ganaría en un año de trabajo. Dinero que resolvería todos sus problemas. Dinero que demostraría exactamente lo que Carmen pensaba de ella. «No, sea razonable», intervino la abogada. «Es una cantidad generosa. Es una humillación. Es una solución práctica para todos los implicados», dijo Carmen. «Javier merece a alguien de su nivel. Usted merece estabilidad financiera. Todos ganan. Todos excepto Javier, que no sabe que están haciendo esto. Mi hijo es un ingenuo en asuntos del corazón. Siempre lo ha sido. Alguien tiene que protegerlo». Lucía se levantó. «Usted no lo está protegiendo, lo está controlando. Piense bien antes de rechazar. 50.000 euros es mucho dinero para alguien en su situación». «Mi situación no es asunto suyo.
Todo lo que involucra a mi hijo es asunto mío. Lucía cogió el bolso, pero antes de salir se volvió hacia Carmen. Javier nunca se lo perdonará cuando se entere. No se va a enterar. Y si usted se lo cuenta, lo negaré. ¿A quién cree que va a creer? ¿A la madre que lo crió o a la novia desempleada? La verdad de esas palabras dolió más que todo lo que se había dicho antes. Porque Lucía sabía, lo sabía en sus entrañas, que Carmen tenía razón. Javier elegiría a la familia. Siempre elegiría a la familia. Salió del despacho en estado de shock. No recordaba haber llamado al ascensor, haber bajado, haber salido del edificio. De repente estaba en la calle, el ruido del tráfico devolviéndola a la realidad. Lucía caminó sin rumbo durante horas. Madrid bullía a su alrededor, vendedores ambulantes, ejecutivos apresurados, turistas tomando fotos. Pero ella no veía nada, solo sentía. Sentía la humillación, la rabia, el dolor profundo de haber sido reducida a un precio. Cuando finalmente se detuvo, estaba frente a la Catedral de la Almudena. No era religiosa, pero entró de todos modos. Se sentó en el último banco y por primera vez en años se permitió llorar de verdad. Lloró por la chica que fue rechazada por no tener clase suficiente. Lloró por la mujer que había construido muros tan altos que nadie podía escalarlos. Lloró por el estúpido plan de probar a Javier, que ahora se volvía contra ella de maneras que jamás había imaginado. Lloró porque se dio cuenta de que no estaba probando a Javier, estaba probándose a sí misma, su capacidad de ser amada a pesar de todo, y había fracasado, no porque Javier no la amara, sino porque ella misma no creía que merecía ser amada. Todo el plan, todas las mentiras, eran solo formas de confirmar lo que ella ya creía, que no era suficientemente buena. «Soy tan idiota», dijo en voz alta al altar vacío. Tan idiota. La voz que respondió vino de detrás. «Nunca es tarde para arreglar las cosas». Lucía se giró. Una señora de pelo blanco, vestida con sencillez, la observaba con ojos amables. Doña Pilar era la vecina del segundo, la que siempre tenía una palabra amable para todos. Lucía no la había visto en semanas. «¿Puedo sentarme?» Lucía asintió. Doña Pilar se sentó a su lado en silencio, permitiendo que Lucía terminara de llorar. «¿Problemas del corazón?», preguntó finalmente. «Problemas de todo. Cuéntame». Y Lucía le contó. No todo. No sobre el dinero oculto, no sobre el plan completo, pero sobre Javier, sobre su familia, sobre sentirse inadecuada. Doña Pilar escuchó sin interrumpir. Cuando Lucía terminó, la anciana le cogió la mano. «Querida, te voy a contar una historia. Cuando mi marido me pidió matrimonio, yo tenía 43 años. Ya había renunciado al amor. Pero él insistió. ¿Sabes lo que me dijo?» Lucía negó con la cabeza. Dijo: «Pilar, no te elijo, a pesar de quién eres. Te elijo exactamente por quién eres». Y entonces enumeró todo. Mis arrugas, mi carácter terco, mi pasado complicado. Y dijo que amaba cada parte. ¿Cómo supo que era real? Porque me vio, realmente me vio y se quedó. Lucía absorbió esas palabras. Javier la veía, realmente, o veía solo la versión de ella que había decidido presentar. «¿Qué hago ahora?», preguntó. «Di la verdad, a él y a ti misma. ¿Y si no me perdona?». Entonces no tenía que ser, pero al menos habrá sido honesta. Doña Pilar se levantó, besó la coronilla de Lucía como lo haría una madre, y salió de la iglesia en silencio. Lucía se quedó allí media hora más. Y entonces tomó la decisión más difícil de su vida. No terminaría con Javier por culpa de Carmen. No aceptaría el dinero. No huiría. Haría lo contrario. Iría hasta el final del plan. Los 6 meses estaban casi completos. Faltaban solo 3 semanas. Y al final, en la cena de compromiso que Javier había mencionado meses atrás, antes de que todo se desmoronara, ella lo revelaría todo. Sería la prueba final, no de Javier, sino de ella misma. ¿Podría enfrentar sus propios miedos?
¿Podría elegir la verdad aún sabiendo que podría perderlo? Lucía salió de la catedral con un plan claro. Llamó a Javier. Tenemos que hablar. Lucía, sobre lo que hizo mi madre. ¿Lo sabes? Marcos me lo contó. Estaba allí en el edificio, te vio salir. Lucía, no lo sabía, te juro que no lo sabía. ¿Pero la habrías detenido? Silencio. Javier, quiero que me pidas matrimonio. ¿Qué? Quiero una cena de compromiso con tu familia, dentro de 3 semanas. Si realmente me eliges como dijiste, entonces demuéstralo. Lucía, no sé si es una buena idea. Yo sí lo sé, y es mi única exigencia. Dijiste que me elegías, pues elige, públicamente, delante de tu madre, de tu hermano, de todos. Y fue entonces cuando Lucía hizo lo que nadie esperaba. Forzó a Javier a tomar una decisión. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Y lo que ella revelaría esa noche cambiaría no solo el destino de ambos, sino también la forma en que ella se veía a sí misma para siempre. El restaurante elegido por Javier era exactamente lo que Lucía esperaba. Elegante, caro, exclusivo. Mesa reservada con vistas a la ciudad. 20 invitados, familia, amigos cercanos, algunos socios de negocios, todos vestidos impecablemente, todos mirándola con una curiosidad mal disimulada. Lucía llegó 15 minutos tarde a propósito. Necesitaba hacer una entrada. Cuando empujó las puertas, todas las conversaciones cesaron. Llevaba el mismo sencillo vestido de algodón del principio de la historia, sin joyas, el pelo recogido en el moño bajo habitual, zapatos sin marca. Era la imagen perfecta de la novia inadecuada. Javier se levantó de inmediato, sorprendido. Había esperado que se arreglara más para la ocasión. Carmen y Marcos intercambiaron miradas significativas. ¿Ves? Ni siquiera se ha esforzado. Lucía. Javier la besó en la mejilla susurrando. Estás preciosa. Gracias por hacer esto, respondió ella lo suficientemente alto como para que otros la oyeran. Los camareros trajeron champán. Javier hizo un brindis corto, nervioso. Por los nuevos comienzos, dijo, y todos repitieron mecánicamente. Lucía bebió su champán de 2 tragos. Necesitaba valor para lo que venía. La cena comenzó. Conversaciones paralelas llenaron el ambiente. Lucía permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, observando. Carmen hablaba alto sobre caridad, sobre eventos sociales, sobre gente de bien. Marcos se reía de chistes internos con sus amigos. Paula, la única persona que Lucía había invitado, la observaba preocupada desde la otra punta de la mesa. Cuando sirvieron el plato principal, Lucía supo que era el momento. No habría un momento perfecto. Tenía que ser ahora. Se levantó. El ruido de su silla al arrastrarse llamó la atención de algunos, luego de más. ¿Puedo hablar?, dijo, y su voz cortó todas las conversaciones. Javier sonrió, pensando que sería un agradecimiento emotivo. ¿Claro? Lucía respiró hondo. Este era el momento. 6 meses de mentiras a punto de ser expuestos. Todo el plan culminando en este instante. Debo confesar algo. Os he mentido. Sobre quién soy realmente. La sonrisa de Javier se borró. Carmen se irguió. Marcos soltó el tenedor. Durante estos 6 meses, he fingido ser más pobre de lo que soy. No perdí ningún trabajo. De hecho, soy socia de una consultora de administración. Vivo en ese piso porque es una inversión, no porque sea todo lo que puedo permitirme. Silencio total. 20 pares de ojos fijos en ella. Fingí porque necesitaba saber si Javier me amaría cuando no tuviera nada, cuando fuera solo Lucía, sin cualificaciones, sin dinero, sin estatus. Necesitaba saber si su amor era real. Javier estaba pálido. ¿Tú has mentido todo este tiempo? He mentido, igual que mintió tu madre cuando me ofreció 50.000 euros para desaparecer de tu vida. Se oyeron jadeos. Carmen se puso roja. Eso es absurdo. Abogada Serrano, despacho en la Castellana, planta 20. ¿Quieres que continúe?
Carmen se calló, pero sus ojos echaban chispas. Javier miró de su madre a Lucía, procesando la información. ¿Mi madre hizo eso? Lo hizo. ¿Y tú lo sabías? No, claro que no. Pero la habrías detenido. La pregunta quedó flotando en el aire como humo tóxico. Lucía, estás distorsionando todo. Intentó Carmen recuperar el control. Lo hice para proteger a mi hijo de una oportunista. Y yo hice lo que hice para protegerme de hombres que dicen que me aman hasta que descubren que no soy lo suficientemente buena. Lucía se volvió hacia Javier. Las lágrimas por fin caían, pero su voz se mantenía firme. Dijiste que me elegías, pero cada vez que algo se puso difícil dudaste. Cuando perdí el trabajo, te distanciaste. Cuando empezaron los rumores, me cuestionaste. Cuando tu madre interfirió, no la confrontaste. Estaba intentando equilibrarlo todo. El amor no es equilibrar, Javier, es elegir, sin dudar. ¿Y tú? Tú elegiste mentir. Elegí protegerme, porque hace 24 años un hombre me dijo que no tenía clase suficiente para su familia, y aquello me rompió. Construí muros tan altos que nadie podía entrar. Y cuando apareciste tú, tan amable, tan perfecto, tuve miedo. Su voz se quebró, pero continuó. Tuve miedo de creer. Tuve miedo de ser rechazada de nuevo. Así que creé una prueba imposible. Y tú suspendiste, pero yo también suspendí. Suspendí en confiar, suspendí en ser honesta, suspendí en creer que merecía ser amada exactamente como soy. El restaurante estaba en silencio absoluto. Incluso los camareros se habían detenido. Javier tenía lágrimas en los ojos. No confías en mí. Tú no confías en ti mismo. Siempre has dejado que tu madre decida. Siempre has puesto su opinión por encima de la tuya. Es mi madre. Y yo podría haber sido tu esposa, pero no puedo competir con ella. Nadie puede. Carmen se levantó. Basta ya de este melodrama. Siéntate, tronó Javier, y todos se sobresaltaron. Era la primera vez que alguien le veía perder la compostura. Le ofreciste dinero para alejar a la mujer que amo. ¿Cómo pudiste? Hice lo necesario. ¿Necesario para qué? Para mantenerme solo, para asegurarte de que nunca tendré una vida propia, para asegurarme de que no cometieras un error. El error fue confiar en ti para tomar mis decisiones. Marcos intentó intervenir. Javier, calma. Cállate, Marcos, tú también. Te vi investigando a Lucía, haciendo preguntas, esparciendo dudas. Los dos decidisteis que sabíais lo que era mejor para mí. Pero no lo sabéis. Javier se volvió hacia Lucía. Sus ojos estaban rojos, pero había en ellos una claridad que no existía antes. Has mentido, y eso duele mucho, pero entiendo por qué. Y la verdad es que me merecía esta prueba, porque cada vez que me necesitaste dudé. Puse la opinión de mi familia por encima de mis sentimientos. Me avergoncé de ti. Lo dijo mirándola directamente a los ojos. Me avergoncé de ti, no porque fueras pobre o estuvieras desempleada, sino porque mi familia te juzgaba y yo no tuve el valor de defenderte como debía. Te fallé antes incluso de que tú me pusieras a prueba. Lucía sintió que le flaqueaban las piernas. Pero ahora, delante de todos, te elijo a ti, con mentiras y verdades, con miedos y coraje. Elijo construir algo real, basado en la honestidad, no en la aprobación familiar. Le cogió la mano. Lucía Navarro, eres difícil, terca, desconfiada, pero también eres la mujer más valiente que he conocido. Y te amo, no a pesar de quién eres, exactamente por quién eres. Las palabras de doña Pilar. Exactamente las mismas palabras. Lucía sollozó. Javier, pero necesito que prometas una cosa. Nunca más mentiras, sobre nada, ni para protegerme, ni para ponerme a prueba. Verdad total. ¿Aceptas? Lucía miró a ese hombre que por fin, estaba tomando una elección real. No era la elección perfecta. Había heridas que curar, confianza que reconstruir, pero era honesta. Acepto. Entonces, cásate conmigo.
de verdad esta vez. Sacó una cajita del bolsillo. El anillo brillaba bajo las luces del restaurante. Lucía miró a su alrededor. Algunos invitados sonreían, otros parecían conmocionados. Paula lloraba abiertamente. Carmen estaba lívida de rabia pero callada. Marcos observaba a su hermano con algo que parecía respeto por primera vez. «Sí», dijo Lucía. «Sí, quiero». El restaurante estalló en aplausos, algunos genuinos, otros educados. Pero a Lucía no le importaba, porque por primera vez en 24 años alguien la había elegido, públicamente, sin dudar. Carmen se levantó y salió sin decir palabra. Marcos la siguió después de asentir brevemente a Javier. Algunos invitados también se fueron, incómodos con el drama. Pero los que se quedaron se aseguraron de felicitar a la pareja. Paula abrazó fuerte a Lucía. «Lo conseguiste», susurró. «Lo conseguimos», corrigió Lucía. Cuando todos finalmente volvieron a sus sitios, Javier le cogió la mano bajo la mesa. «Vamos a tener que hablar mucho de todo. Lo sé, y no va a ser fácil. Nunca lo es, pero lo lograremos». Lucía miró el anillo en su dedo. No era el final feliz perfecto de los cuentos de hadas. Era mejor, era real, imperfecto, complicado, honesto. «Lo lograremos», asintió. Y por primera vez en 6 meses, Lucía Navarro se sintió libre. Libre de las mentiras, libre de los miedos, libre para ser finalmente amada exactamente como era. 6 meses después, Lucía se despertó con el olor a café recién hecho, ya no a las 5:30, sino a las 7, un lujo que había aprendido a permitirse. El piso era diferente ahora, no el de Lavapiés, pero tampoco el piso señorial de Salamanca. Ella y Javier habían elegido juntos un lugar intermedio, Malasaña, un segundo piso, un balcón con vistas a los árboles. Javier entró en la habitación con 2 tazas. «Buenos días, señora Mendoza». Lucía sonrió. Todavía se estaba acostumbrando al nuevo apellido. La boda había sido discreta, solo los testigos esenciales. Sin Carmen, sin Marcos. Una elección dolorosa, pero necesaria. «¿Cómo fue la llamada con tu madre ayer?», preguntó. Javier se sentó en la cama. «Corta. Todavía está procesando todo, pero dijo que tal vez vendría a cenar el mes que viene. Progreso. Lento, pero progreso». Carmen estaba en terapia, una exigencia de Javier para retomar el contacto. La matriarca se había resistido al principio, pero el miedo a perder a su hijo por completo la había convencido. Su relación aún era frágil, llena de conversaciones difíciles y límites establecidos, pero se estaba reconstruyendo. Sobre la honestidad esta vez, no sobre el control. Marcos había sido más rápido en aceptarlo. Apareció 2 semanas después de la cena pidiendo disculpas. «Solo quería protegerte», le dijo a Javier, «pero terminé aprisionándote». Los hermanos ahora comían juntos todos los jueves, conversaciones genuinas sustituyendo a competiciones silenciosas. Paula estaba radiante últimamente. Ricardo había fallecido 3 meses antes, en paz, y aunque el dolor permanecía, había descubierto algo inesperado. Se había enamorado del enfermero que lo había cuidado en los últimos días. «La vida es extraña», le había dicho a Lucía. «Encuentras el amor en los lugares más improbables». Estaba planeando vender la tienda y abrir un pequeño café literario, un sueño antiguo por fin realizado. Doña Pilar visitaba a Lucía cada semana. Habían desarrollado una amistad profunda, la anciana señora convirtiéndose en la figura materna que Lucía no había tenido en tantos años. «Hiciste lo correcto», repetía siempre doña Pilar. «Elegiste la verdad incluso cuando era más difícil que la mentira». La consultora de Lucía prosperaba, con Javier a su lado. Como socio emocional, no como salvador financiero, había sentido el valor de expandir el negocio. Ahora tenía 3 empleados y una lista de espera de clientes. El éxito venía de su propio mérito, no de conexiones o apellidos. Y Javier también había cambiado.
Había asumido posiciones más firmes en la empresa familiar, contrariando a Carmen cuando era necesario. Estaba aprendiendo que ser un buen hijo no significaba ser un hijo obediente. Era un proceso diario, pero estaba ocurriendo. Ese sábado por la mañana tenían un compromiso especial. Javier cogió las llaves del coche. ¿Lista? Lista. El restaurante era el mismo de la noche fatídica. Javier había reservado la misma mesa, invitado a las mismas personas, las que se habían quedado, las que de verdad importaban. Cuando Lucía entró, esta vez de la mano de Javier, la sensación era completamente diferente. No había nerviosismo, no había mentiras pesando sobre sus hombros, solo verdad. Paula saludó desde la mesa. Doña Pilar sonrió acogedora, incluso Marcos estaba allí, acompañado de una nueva novia. ¿Por qué hemos vuelto aquí?, preguntó Lucía a Javier mientras caminaban hacia la mesa. Porque necesitábamos resignificar este lugar, crear recuerdos nuevos sobre los antiguos. Se sentaron. Sirvieron el champán. Javier se levantó para un brindis. Hace 6 meses, en esta misma mesa, todo se derrumbó. Se expusieron mentiras, se revelaron dolores, y casi pierdo lo mejor que me ha pasado por culpa del miedo y la cobardía. Miró a Lucía. Hoy volvemos diferentes, más honestos, más fuertes, más nosotros mismos. Lucía se levantó a su lado. Y hoy puedo decir sin mentiras, sin pruebas, sin miedos, te amo y confío. Por fin confío. Por los nuevos comienzos. De verdad esta vez. Por los nuevos comienzos. Repitieron todos. Y esta vez sonaba genuino. Durante la cena, Lucía observó la mesa. 6 meses antes se sentía una intrusa. Ahora se sentía en casa, no porque hubiera cambiado quién era, sino porque finalmente se había permitido ser vista. ¿En qué piensas?, preguntó Javier. En cómo merece la pena, la honestidad, incluso cuando duele. Siempre merece la pena. Y Lucía entendió algo fundamental. Durante toda su vida había construido protecciones, mentiras, muros, distancia, porque tenía miedo de ser rechazada. Pero esas mismas protecciones garantizaban el rechazo. Nadie podía amarla de verdad si no la conocía de verdad. La prueba que le había impuesto a Javier había revelado más sobre ella misma que sobre él. Había revelado sus miedos, sus inseguridades, su incapacidad para confiar. Y enfrentarlos, admitirlos en esa cena fatídica, había sido el acto más valiente de su vida. El amor verdadero exige vulnerabilidad, exige riesgo, exige el valor de ser vista completamente y aceptar que no todos se quedarán. Pero los que se quedan, esos valen cada lágrima, cada miedo enfrentado, cada verdad dolorosa dicha. Lucía ya no era la mujer invisible de Lavapiés, no era la mentirosa que ponía a prueba a su novio, no era la víctima de las circunstancias, era simplemente Lucía, con fallos y fortalezas, con pasado y futuro, con verdad, y por primera vez en 52 años eso era suficiente. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sorprendido poniendo a prueba a alguien porque tenías miedo de confiar? ¿Has construido muros tan altos que el amor no podía entrar? La verdad asusta. La vulnerabilidad amenaza. Pero también son los únicos caminos hacia conexiones reales. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo decida por nosotros? ¿Cuántas veces elegimos la protección en lugar del valor? Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra mujer necesita oír hoy. No estás sola en este viaje. Suscríbete al canal. Deja tu like si esta historia ha tocado tu corazón. La próxima semana, una historia sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos después de los 50. Recuerda, nunca es tarde para elegir la verdad. Nunca es tarde para elegir el valor. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Hasta pronto.